Página en Blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda II. Mi nombre es Walter Rotella. Este episodio va durante el sábado 22 de agosto de 2020 desde Montevideo, Uruguay. El canal Radio Huellas de Pedro Buda II está en iVoox. En la primera parte del programa compartiremos algunos textos en formato audiolibro. Hoy tendremos en el espacio charlando con el autor que está frente a la página en blanco a la escritora Ana Lucy Díaz Tauber de Uruguay. Ella, en este episodio, nos comentará sobre su proceso creativo y cómo se gestaron algunas de sus obras literarias, el modo en que su producto literario llega al público, que por cierto es un público heterogéneo en cuanto a edad. Sí, pues muchas de sus obras son para niños, aunque ella prefiere decir que son para niños y no tan niños. Nos comentará al respecto en la entrevista. Damos comienzo al episodio compartiendo uno de los textos de Ana Lucy Díaz, una de las dos versiones del mismo título en realidad. Me refiero a sus poemas Página en Blanco. Agradecemos entonces por sumarse y a compartir sus poemas. Es la tercera poetisa que nos obsequia con sus creaciones y que se titulan tal como el nombre del programa. Escucharemos entonces lo que llamo la versión A del poema Página en Blanco. Una página en blanco es un cielo sin luna, esperando las letras de un poeta que sueña, y le pinte con versos y con nubes de espuma un paisaje de estrellas y la magia que empieza cuando vuelan tan libre con la tinta y la pluma, describiendo poemas y esa energía nueva, esa página en blanco que disipa la bruma cuando al fin se completa un remanso de letras. Seguidamente escucharemos un cuento de la misma escritora titulado Hojas, que ha sido reproducido ya en el episodio anterior. Los invito a escucharlo nuevamente. Hola, soy Ana Lucy Díaz y voy a leer del libro Magia de Duendes una prosa narrativa, Hojas. Érase una hoja prendida a un árbol que sentía mermar el flujo de savia que la alimentaba. Palidecía su color verde, tornando al dorado y al marrón crujiente. Un día vio brillar al sol y le robó su color, combinando el amarillo con el rojo del atardecer. Lucía en su cuerpo el rojo, el marrón, el amarillo, el dorado y algo de verde que aún conservaba. Estaba muy hermosa y llegó el viento para invitarla a pasear. La hoja aceptó fascinada ante la aventura de un vuelo otoñal. Y cuando el cielo se teñía de arrebol y morado, se elevó rauda y bailó en remolinos como a las vueltas de la vida. Cuando amainó el viento, bajó suavemente al ritmo de la brisa y se encontró con otra hoja de bordes rectos y color blanco. No comprendiendo la existencia del blanco, a no ser en el dorso de ciertas hojas verdes, entabló conversación con ella. ¿De qué árbol provienes? Del cuaderno de un poeta que me arrancó un día que tenía la mente en blanco. Yo llevo el mensaje de ese momento, el mensaje del silencio. Así como escuchamos la versión A del poema Página en Blanco de Ana Lucy Díaz,
los invito a escuchar la versión B. Nuevamente agradezco la gentileza de compartir su texto con este programa. Una página en blanco es el mar donde un barco va descubriendo playas con sus arenas blancas para irles dejando como un dulce regalo ese placer del alma de ir soltando palabras. Cada página en blanco es un mundo buscando que se extiendan las alas, dando en vuelos la calma. Brevemente me referiré ahora a la autopublicación que realizan algunos autores para dar a conocer sus obras literarias. Tal como mencionamos en un episodio pasado, cuando la escritora chilena Jacqueline Sellán Bodin nos contaba que una de las formas, no la única por cierto, que decidió utilizar para compartir sus textos fue imprimirlos ella misma y llevarlos personalmente a la gente. Eso le permitía, nos aseguró, tomar contacto directamente con el público y eso le resultaba de lo más satisfactorio, por cuanto podía incluso leérselos y compartir una instancia de encuentro que, de otro modo, no se daría. Agradecemos muchísimo a Jacqueline por habernos compartido esas historias y entonces hoy poder también llevarlo adelante y compartir con ustedes. El programa Página en Blanco podés escucharlo directamente en tu computadora accediendo al blog Nuestras Huellas en la Era Digital. En el mismo sitio podés escuchar todos los episodios y leer informaciones sobre cada uno de ellos. Lucy Díaz, por otra parte, nos comenta que en ocasiones no solo gestionó personalmente la edición del libro, sino que tras imprimirlos en una imprenta, ella los vende uno a uno en diversos lugares, donde se da un encuentro con el lector, que en ocasiones es un adulto que trae a su hijo, que es otro destinatario de sus escritos. Incluso nos mencionó la citada escritora que, en más de una ocasión, los libros impresos los intercambia con otros autores a los que conoce en los encuentros literarios, en ferias de libros que se llevaron a cabo tanto en Uruguay como en Argentina. Todo lo dicho anteriormente nos lleva a pensar sobre las diversas formas de dar a conocer los textos que utilizan los escritores y en donde las palabras, las letras, como dice Ana Lucy Díaz, son puentes para encontrarse. Cabe mencionar un par de casos más de formas de llevar las letras al público. Una de ellas, que conocemos, es la de compartir los poemas en eventos de música y lecturas de textos, donde también se pueden vender algún ejemplar como parte de la actividad de encuentro. Otros autores nos relataron sus experiencias que, por cierto, son interesantes. Una de estas personas los vende por intermedio de Mercado Libre e incluso hay un autor a quien no conozco, pero sí me obsequiaron uno de sus libros publicados y que él vende en los medios de transporte urbano de Montevideo. En fin, hay muchos autores que, apostando a la autopublicación, mandan imprimir un número considerable de ejemplares que costean con gran esfuerzo y que no siempre logran vender en su totalidad. Es decir, el camino que recorre cada libro, cada escritor con sus textos es muy diverso, interesante y queremos desde este programa compartir algunas visiones de este tema, por boca de los propios autores. Seguramente, en cada episodio abordaremos el tema en el espacio charlando con el autor que está frente a la página en blanco, que es el que sigue a continuación.
Antes de culminar esta sección, los invito a suscribirse al programa y compartirlo si es que les parece pertinente. Queridos amigos, los dejo con el espacio Charlando con el autor, que está frente a la página en blanco. Página en Blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda II. Hoy, en el espacio Charlando con el autor, que está frente a la página en blanco, estamos con la escritora Ana Lucy Díaz Tauber. Nació en Montevideo el 7 de abril de 1961. Actualmente reside en El Pinar, departamento de Canelones, Uruguay. Ella coordina el taller literario Alas, que significa Analizando Letras Abrimos Senderos, desde mediados de 2014. Producto del trabajo de grupo del taller son 5 libros, antologías del taller Alas. Ellos son Las de Sueños, Buscando Caminos, Crisol de Letras, Desde el Tren, Encuentros, Espejos, Estaciones y próximamente Fortaleciendo Alas. Los libros publicados por Lucy fuera del taller son Esa mágica luz interior, es un libro de cuento para niños y no tan niños, primera edición salió en 2005 y la segunda edición en 2015. Otro título, Magia de Duende, 2009, Caminos de Agua, que son reflexiones de la gotita aventurera, 2013, Mar, Tinieblas y Voluntad, un homenaje a la vida y a quienes luchan por ella. Otro título, Cuentos de Fauna y Magia, cuentos para niños, Crecer y Soñar, 2017, editorial Tayel, Buenos Aires. Otro título más, Palabras que Crecen, 2018, en coautoría con Inés Hernández. Puentes es otro título de 2018, junto con Resplandor del Amor, de José María Silvero Mandioni. Un barco llamado Vida es otro de los títulos de esta autora, que son cuentos para niños, recientemente editado por Editorial Duncan, Buenos Aires, Argentina. Además de los libros mencionados, participó de varias antologías en Argentina, España y Uruguay. Sirva como ejemplo, diciembre de 2019 fue finalista en el 5º certamen de poesía Al Calor de la Risa, organizado por Letras como Espada. También fue finalista en el 5º certamen de haikus Masaoka Shiki, organizado por Letras como Espada, y además también, como ejemplo, finalista fue en el 3er certamen de sonetos Calderón de la Barca, organizado por Letras como Espada. Estos concursos literarios le permiten formar parte de los libros que se publican con las obras de los ganadores y los que reciben reconocimientos. Cabe agregar unos datos no menos importantes. Lucy recibió el premio a la trayectoria Nevado Solidario 2018 en San Rafael, Mendoza, Argentina, y es secretaria de la Aula Internacional, Asociación Uruguaya de Literatura, Historia y Arte. Bienvenida, Lucy, a Página en Blanco. Hola, mucho gusto, Walter Lugo Rotela. Sí. Es un placer tenerte en Página en Blanco. Y bueno, esta introducción fue larga debido a que tienes muchos trabajos publicados, mucho material escrito. Creo que debe haber muchos libros en los que te podemos encontrar como autora. Entonces ahora la primera pregunta es: ¿cuándo se inicia tu experiencia de poner sobre la página en blanco tus pensamientos? No el primer libro publicado, sino eso que viene primero, el producir tus primeros textos. ¿Cuándo se inicia eso? Creo que desde la infancia, porque ya de chiquita, se llama la escuela, cuando alguna cosa inventé, por ejemplo, había un pajarito y había hecho un poema que decía, o un tipo canción, había puesto algo de música así, pero la cantaba yo. Un pajarito se paró en mi ventana, y algo así como pequeñas cosas que no conservé,
que recuerdo vagamente. Claro. Y después, a partir de los 13 años, empecé a ser un poco más ordenada, a guardar en un cuaderno las poesías numeradas. La primera generalmente casi todas dedicadas a mi madre. Y después los temas propios de la adolescencia, los sufrimientos de la adolescencia, la timidez. Yo era muy tímida y sufría un poco porque me sentía un poco aislada, y escribía sobre eso. O sea, que me sentía sola, y ya empecé a usar metáforas cuando quizás ni sabía lo que era una metáfora. Claro. Pero escribía, por ejemplo, sobre una flor que se marchitaba, algo así. Y bueno, eran metáforas, pero todavía no recordaba eso, o no lo sabía, porque eso recién en tercero de liceo, como que empezamos con literatura. Pero ya algo escribía y lo guardaba para mí, no se lo mostraba a nadie, solamente a mi madre le leía los poemas que eran para ella. Claro. Y con una hermana también hemos compartido, ella escribía, yo escribía, y las dos compartíamos nuestros poemas entre nosotras. Pero fuera de eso quedaban todos guardados. Claro, claro. Pero sí lo escribías ya y tenías ese método de escribir y guardar, ¿no? De alguna manera es un método. Desde los 13 años es que lo guardaba en un cuaderno. Claro. Antes había escrito alguna cosa, pero la perdí. Te decía recién sobre un método. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo trabajas para llegar al texto que luego leemos en algún soporte, en un libro o capaz que lo publicas en Facebook? ¿Cómo es tu proceso creativo y en qué publicas después? Bueno, se me ocurre algo y lo escribo. A veces ¿sí? Hay algo que me inspira, puede ser después de una lectura, puede ser algo que vi sobre mi vida o sobre la vida de alguien cercano. O sea, diferentes situaciones que me inspiran, me pongo a escribir. Generalmente, desde hace muchos años, era en papel. Hoy en día también a veces escribo en el celular directamente. Pocas veces escribo directamente en la computadora, pero también algunas veces lo hago. Generalmente el problema es que yo si los hago a mano en borrador, cuando los voy a pasar en limpio en la computadora para que me quede prolijo, a veces en ese momento me viene otra inspiración y suspendo lo que estaba escribiendo para escribir uno nuevo, ahí sí en la computadora. Claro. Si no, generalmente es o en papel, o cuando voy en los viajes de ómnibus, tengo viajes de 1 hora, claro. Entonces me da para escribir un poema entero o hasta 2. Claro. De la ciudad de la costa, de Pinar, ciudad de la costa, hasta Montevideo, da tiempo bien para escribir. Una cosa interesante, ¿no? Es decir, aprovechar el tiempo, pero también las situaciones. ¿Eso que ves en el ómnibus también te sirve como inspiración, las cosas que van pasando en ese trayecto de viaje? Sí, por supuesto. Desde si el cielo está nublado o si está estrellado porque todavía no amaneció, o si hay charcos porque llovió, o la gente que pasa, el apuro de la gente que va a trabajar. Y generalmente empiezo con la naturaleza, pero después termino hablando también de la parte social de la gente. Y un paisaje que me inspira mucho es el Parque Roosevelt, que lo tengo de pasada, y casi siempre a esa altura algún poema comienza. Es un lugar muy, muy particular, ¿no? Es un bosque de árboles, es muy interesante, y tener que pasar todos los días por allí. El canal Radio Huellas de Pedro Buda 2 está en iVoox. Tú escribes para niños, pero también para adultos. Sí. ¿Cómo es escribir para públicos etarios diferentes? ¿Cómo logras llegar a ese público infantil que hoy acostumbra más ver videos y exponerse a la televisión antes que enfrentarse al libro impreso o al digital? Son mundos diferentes, el del adulto y el del niño, me parece. Sí, pero mi literatura para adultos tampoco es no apta para niños, o sea, simplemente puede ser más reflexiva, pero en realidad no hay un límite muy marcado. Lo que yo escribo para niños no es algo hueco de sentimiento o de mensaje, siempre tiene alguna reflexión que puede llegar también a los adultos, y lo que escribo para los adultos puede ser que quizás le cuesta un poco, pero nunca es algo no apto. O sea, poesía erótica no escribo nunca, nunca he escrito ni me interesa, pero, o sea, es una literatura más bien pura, más bien inocente lo que escribo yo. Incluso veía en una entrevista que la compartí en el Facebook, creo que allá por el 2015, ¿no? Es decir, en Buenos Aires, donde tú contabas sobre La Gotita, ¿no? Es decir,
Sí. Ya te voy a preguntar un poco más sobre eso, pero por ejemplo, allí en ese texto que tiene unas letras que son más pequeñas y otras que son un poco tamaño más grande, para leerlo entre el niño y su padre o entre el niño y un adulto, ¿no hay también allí quizás una forma de dirigirse a los dos públicos? Bueno, el tema de la gotita aventurera es que yo lo escribí hace muchos años como una aventura de una gota de agua, y era más bien para niños chicos. Uh-huh. Después lo reviso antes de editarlo, de mandarlo a una imprenta. Sí. Siempre lo voy a revisar. Cuando lo reviso, le agrego algo. Y así estuve durante años. Cada vez que lo revisaba, le agregaba algo. La gotita empezaba como a reflexionar. Por ejemplo, simplemente llueve. Bueno, pero llueve, pero está cayendo. Entonces, mientras cae, está acercándose a la tierra, a donde nacen las plantas, todo. Entonces ya empieza a reflexionar sobre ese bajar, sobre ese moverse de arriba a abajo, o sea, diferentes cosas. Cuando está en un arroyo y hay una persona la toma para lavarse la cara, claro. Esa persona está triste y al mojarse la cara se reanima. Entonces, de ese hecho simple hay toda también una reflexión de cómo uno puede también consolar a otros, ya sea la gota de agua, como también lo pueden las personas. Uh-huh. Cada reflexión termina con la frase: tenemos el poder de, puede ser de consolar, de comunicarnos. Cada frase termina con otro poder que tenemos los humanos. Uh-huh. Entonces, de un cuento breve que tendría 2 páginas quizás, o uh-huh. menos, no sé, le fui agregando tantas cosas que me quedó mucho más grande. Entonces, sí, pero estas reflexiones ya lo hacen para adultos. Claro. Entonces me quedó el dilema: ¿hago un cuento para niños o hago uno para grandes? Durante cierto momento pensé en hacer 2. ¿Y qué título le pongo a uno y qué título le pongo al otro? Porque son tan parecidos. Los 2 son de la misma gotita, pero uno para niños y otro para adultos. Entonces, ante eso, lo solucioné con eso de ponerle 2 tamaños de letra y decirle a la gente que lo compra el libro o que lo lleva a prestar a una biblioteca que la letra más grande está pensado para los niños más chicos. Y para los mayores sería leerlo todo, lo grande y lo chico. Fue otra escritora, María Teresa Filipón, de seudónimo Belcha, que se le ocurrió a ella que la posibilidad de leerlos alternadamente, o sea, la letra grande del niño y el adulto acompañar con la otra lectura. Yo lo había pensado en principio como que en un momento cuando son chicos lean solo la letra grande, más adelante cuando creciera, o si lo toma un adulto, lo leyera todo. Claro, claro. Qué interesante. Eso es, hay un doble proceso creativo. Primero el crear el mensaje y después el continuo trabajo de revisión y agregar y sacar. Claro. Sí, o sea, eso me llevó años incluso. Cada vez que lo leía algo variaba, le agregaba, le sacaba. Uh-huh. Hasta que resultó eso, y no está tampoco totalmente terminado. Da la posibilidad de nuevos episodios de la misma gotita. Esta gotita puede continuar nuevas aventuras. Qué bueno, como una saga. Pero entonces hay un doble proceso creativo. Por un lado es trabajar con el mensaje, y por otro lado el mismo signo hay que crearlo, ¿no? Es decir, tuviste la necesidad de crearlo al momento de compartirlo, de publicarlo. Sí, en este caso creé un personaje. La gotita es un personaje que es el que se dirige al público. No está escrito por mí, vendría a ser, está en primera persona, escrito por la gotita. Claro, hay un narrador que cuenta lo que le pasa a la gotita. Uh-huh. Un omnisciente. Es la misma gotita que en rol de personaje es el quien está contando. Interesante. Cada cuentos no, o sea, la mayoría de los cuentos en cuentos de fauna y magia, en esa mágica luz interior y en magia de duende, generalmente hay un narrador externo al personaje, un narrador omnisciente casi siempre. Claro. Sí. En donde va contando las cosas. Claro. Es interesante lo que estás comentando, es decir, de ese proceso creativo, de producir un mensaje que tenga
un trasfondo, es decir, el buscarle una significación más allá de lo que está, y además el mismo signo otra vez experimentar con eso. ¿Cuál es la devolución que te hacen en el caso de los niños y en los adultos? Supongo que es diferente. Sí, de los niños he recibido muchas satisfacciones cuando tiempo después los vuelvo a encontrar, porque yo los vendo no tanto en librerías, se han vendido muy poco, más bien a nivel de conocidos, en la puerta de una escuela, en el barrio, en zonas así. Entonces me encuentro de vuelta con la madre o con el padre y me comentan. Incluso una vez me acuerdo de un hombre me compró un libro para su hija. Sí. Y en otro evento estaba con la nena y me comentó la nena que se sabía de memoria un poema de 4 versos solamente, que yo puse como introducción al libro, que era medio como para llenar una página que, o sea, cuando uno empieza está el título o una introducción, y antes deja la página par en blanco, y después viene el primer cuento. Y en esa página en blanco, hay justamente página en blanco, que quedaba ahí por ser la página par, porque siempre el cuento va a empezar en una página impar. Le puse un pequeño verso que no me lo sé de memoria, pero esa niña sí se lo sabía de memoria. ¿Qué cosa? Y me lo dijo ahí en 4 versos que me sorprendió esa memoria, y se ve que lo había leído varias veces. Claro. Y otras personas me han comentado también que lo han leído varias veces, que les gustó. El programa Página en Blanco podés escucharlo directamente en tu computadora accediendo al blog Nuestras Huellas en la Era Digital. En el mismo sitio podés escuchar todos los episodios y leer informaciones sobre cada uno de ellos. Y entonces uno nunca sabe hasta dónde llega eso que uno escribe, ¿no? Es decir, es una pregunta que suelo hacer porque me ha pasado a mí también de repente algo que escribo y que, bueno, lo dejo por ahí olvidado y alguien me dice, te hace una devolución y te dice que le pareció muy interesante. Con tus cuentos, digamos para adultos, ¿te ha pasado que las personas se sientan, o con tus poemas, identificadas y te detengan en la calle y te digan tal poema o tal cosa significó algo muy importante para mí? ¿Te ha pasado como a otros poetas que de repente un poema le toca a otra persona? Me ha pasado, sí, pero no tanto en el que me detengan en la calle, sino más bien en gente que veo o en otros eventos o en el trabajo, por ejemplo. Padres o madres se han sentido muy identificados con el cuento Magia de Duende. El libro Magia de Duende, el primer cuento se llama Luz de Duende, en donde se trata de que un duende descubre que en una familia había problemas y trata de ayudar a solucionarlos, como que faltaba algo. Ese algo incluso está escrito en el libro con letra cursiva y negrita para destacar algo que faltaba, y es una hadita que aparece como es una flor. En realidad, como que dice, nadie sabe que es en noviembre, a mediados de noviembre, cuando las flores caían, cuando las tunas comenzaban a dar su flor entre las espinas, a mostrar su flor entre las espinas, comenzaron a caer unas florcitas violetas, que son la flor del jacarandá, alfombrando las veredas y transmitiendo una radiación especial. Entonces, nadie sabe que en realidad esas florcitas son haditas con la misión de ayudar a la gente. Entonces, a partir de ahí empiezo con que esa hadita, esa flor, entró sin querer en el bolso de una madre, que cuando llega a la casa encuentra que los niños discuten, pelean, pavadas de niños, discusiones comunes. Entonces, sutilmente empieza a influir para que cada uno de los niños, en cada mes diferente, porque empieza en noviembre, después en diciembre, cada mes, uno de los niños de la familia descubre algo. Por ejemplo, que es mejor no discutir o otras cosas así, como que van mejorando la relación familiar. Y el último mes, el cuento es marzo, en donde la madre se siente tan desbordada que sale al fondo del terreno y casi se ahoga en el pasto de la casa porque creció de tal manera. Es algo metafórico y al mismo tiempo es real, porque cuando yo me mudé para vivir a la ciudad de la costa, este terreno donde vivimos no tenía nada y era un yuyedal tremendo que los pastos podían tapar a una persona, no solo pastos, los yuyos en general.
Y bueno, en ese cuento se siente ahogada porque al descuidar ciertos aspectos de la familia, los yuyos crecieron. Claro. Y aparece ahí un duende, por eso lo de luz de duende, que los salva, la salva a la madre y la reúne a toda la familia. Qué bárbaro, ¿no? En ese cuento me han dicho algunos adultos que se han sentido identificados porque son como problemas familiares comunes que en todas las casas hay. Está escrito en forma muy poética, pero se siente identificado, me han dicho más de uno. Es que de alguna manera cuando el escritor, me parece a mí, los problemas de los humanos en general, no importa la sociedad en la que vivamos, medianamente son los mismos, sea en la China o acá o en Canadá. Las problemáticas humanas son medianamente las mismas, entonces pueden ser trasladadas, tendrán matices, pero hay ciertas cosas humanas, la soledad, la alegría, la tristeza, son comunes a los seres humanos. Entonces, de repente me parece a mí de que cuando el escritor logra rescatar esas cosas, podemos verlo en cualquier otra sociedad. Y por eso uno se siente identificado. Pero hay que lograrlo. Lo hace universal, los sentimientos son universales. La única diferencia son pequeños detalles. O sea, por ejemplo, todos sienten el amor, quizás con otro objeto de amor, o sea, a una persona, a otra persona, o una tarea, un trabajo, a la música, a un arte, lo que sea, pero el amor lo sienten todos. Para escuchar el programa Página en Blanco, debes descargar la app de iVoox en tu celular. Además de escribir y publicar tus textos, tú llevas adelante el taller Alas. ¿Podrías contarnos qué es el taller, en qué consisten las actividades que desarrollan? ¿Cómo iniciaste lo del taller Alas? Bueno, cuando yo comencé a ir a los grupos literarios, uno pasaba al frente, leía algo, todos aplaudían y nada más. Yo me quedaba con ganas de decirle a esa persona que le habían aplaudido si me había gustado, que me gustó esa parte o que no me gustó la otra parte, algo así, y que alguien me dijera también una devolución de lo mío. Pero faltaba eso, era ir a aplaudirse mutuamente. Claro. Y la comunicación de qué te pareció lo mío, qué me pareció lo tuyo, no estaba. Entonces comencé a hacer eso, las reuniones, con esa idea. Claro. En realidad, más que nada lo empecé cuando me vine a la ciudad de la costa, y acá no sabía de nada que hubiera así, entonces empecé a hacerlo en mi casa, en un club, en un café, también una pizzería. Claro. En diferentes lugares, que por distintos motivos después no resultaba, hasta que en un lugar me ofrecieron hacer el taller y convocaron gente. Y bueno, al principio eran pocos, pero después llegaron a ver hasta cerca de 20 personas en un momento. Claro. Y después, ahora todo se suspendió, lo presencial por la pandemia, pero el taller sigue de manera virtual. Aunque algunos no quieren participar, dicen que cuando se vuelva a hacer presencial van a ir. Claro. Luz y yo te voy agradeciendo la primera entrevista que hemos mantenido. Te voy agradeciendo y muchísimo el haber participado de Página en Blanco. Así que te digo muchas gracias y hasta un próximo encuentro. Bueno, muchas gracias a ti, Walter. Los temas musicales de cortina y fondo son This is a Jazz Space de Midnight North y Run One Down de Dan Lebowitz. Esto fue Página en Blanco, programa de radio Huellas de Pedro Buda II desde Montevideo, Uruguay.